Bueno, empezamos el simposio de nefragilidad. Este simposio está organizado por el grupo de trabajo Hobson. Queríamos agradecer lo primero al comité local por dejarnos el auditorio para este simposio. Igual hemos sobreestimado un poco el impacto, pero bueno, nada, hemos enfocado un poco este simposio, tratar de fragilidad. Yo creo que abarca prácticamente toda la nefrología. Y hemos enfocado un poco, primero vamos a intentar aprender cómo detectarla y cómo diagnosticarla, después un poco algo más nefrológico de cómo manejarla en situaciones un poco complejas y después algo parecido a tratarla y a prehabilitar a los pacientes para la terapia de sustitución de elección, que es el trasplante, ¿vale? Bueno, excusar a Beatriz, que justo Beatriz tiene a la una un e-póster y se incorporará ahora en cuanto lo termine, ¿vale? Empezamos. Va a empezar Javier Montero. Javier me hace mucha ilusión presentarle porque es geriatra del Hospital Montenaranco. Uy, ya llegó Bea. Bueno, es miembro del grupo de trabajo de geriatría de la Asociación Española de Nefrología y yo creo que se puede denominar casi nefrogeriatra prácticamente y nos va a intentar ayudar a diagnosticar y a detectar la fragilidad. Cuando quieras, Javier. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, José y a la Hobson por invitarme a hablar acerca de este tema que está tan de moda hoy en día, como es la fragilidad en el paciente anciano nefrópata. Y mi intención va a ser intentar responder la pregunta del título que veis para intentar mejorar la atención en estos pacientes, que como veis es una cuestión compleja. En primer lugar, la casa hay que empezarla por los cimientos. Por lo cual me parecía importante recordar qué es la fragilidad. Es un síndrome caracterizado, asociado a la edad y caracterizado por una disminución de las reservas fisiológicas y de la homeostasis que da lugar a un aumento de la vulnerabilidad ante eventos estresantes y que aumenta el riesgo de resultados negativos en salud. Y esta condición nos ayuda para establecer un espectro funcional de los pacientes ancianos, de tal manera que en un extremo tendríamos a pacientes robustos con una alta resiliencia y que aguantarían una enfermedad aguda con bastante más facilidad que un paciente frágil, que aunque es una situación potencialmente reversible, si no se maneja y no se trata, pues pueden acabar en el extremo opuesto del espectro funcional, que es la dependencia funcional. Con lo cual, el objetivo es atacar sobre este paciente, que es el que más nos interesa en la geriatría. Y tiene su importancia también con la enfermedad renal crónica porque ambas condiciones se consideran modelos de envejecimiento acelerado. No en vano, los procesos subyacentes al paciente frágil, como el aumento de radicales libres, el estrés oxidativo y el estado proinflamatorio que caracteriza a estos pacientes, facilitan la aparición de alteraciones estructurales renales que se pueden observar en la enfermedad renal crónica. Y del mismo modo, en la enfermedad renal crónica, el estado hipercatabólico que lo caracteriza, como aumento de consumo proteico, sobrecarga de fluidos, malnutrición o sarcopenia, pues facilita que aparezca fragilidad. Con lo cual, estas dos condiciones pues, van a provocar una serie de consecuencias clínicas negativas en estos pacientes, como aumento de hospitalizaciones, mortalidad, deterioro funcional, caídas, etcétera. Lo que hace que cobre especial importancia el prestar atención a la fragilidad en los pacientes nefrópatas. Con respecto a su prevalencia, es muy variable. Por un lado, varía con el grado de enfermedad renal, siendo mayor en estadios más avanzados, sobre todo en diálisis, pero también esta gran variabilidad que podéis observar se debe a que depende también de la herramienta que se utilice para diagnosticar o evaluar la fragilidad. Y aquí empezamos a ver un poco uno de los principales problemas, que es que tenemos múltiples escalas, múltiples herramientas para valorar la fragilidad. Aquí os presento unas pocas. Creo que hay hoy día más de 90 cuestionarios y escalas para valorar la fragilidad, con lo cual, aunque sea echar piedras un poco sobre mi propio tejado, dificulta el llegar a una respuesta única, a una respuesta universal acerca de qué herramienta utilizar. Por suerte, me vino bien que este año se publicó una revisión sistemática y un metaanálisis centrado también en esta cuestión, que pretendió analizar las propiedades métricas y la capacidad predictiva de distintas escalas de fragilidad que se utilizan en los pacientes nefrópatas.
Y de este metaanálisis se extrae que, aunque hay más, también en la bibliografía se ven más escalas que las que he resaltado, estas son las más utilizadas, destacando sobre todo los criterios de Freud y la escala clínica de fragilidad, utilizándose con un poco menor de frecuencia el índice de fragilidad de Rockwood y el cuestionario Frail. ¿Y qué dicen las guías internacionales al respecto? ¿Nos aportan algo de claridad sobre esta cuestión? Pues por desgracia no mucha. Todavía en la revisión de la CADIGO de 2024, aunque sí que resaltan la importancia del paciente anciano, que cada vez se encuentra más en escenarios de diálisis y cada vez es más frecuente ver octogenarios y nonagenarios en esta situación, no da recomendaciones muy específicas acerca de cómo valorar la fragilidad o cómo manejarla. Da algunas pinceladas acerca de la importancia del consumo de proteínas y de la valoración nutricional en estos pacientes y dan algunas recomendaciones sobre el manejo de antihipertensivos en estos pacientes. Si queremos encontrar unas recomendaciones algo más concretas, tenemos que retroceder más en el tiempo, a 2017, cuando la Sociedad Europea de Geriatría y en colaboración con la Asociación Renal Europea establecieron esta guía sobre el manejo de los pacientes ancianos con enfermedad G3B o mayor. En ellas sí que resaltan la importancia de valorar la fragilidad y recomiendan utilizar una herramienta fácil para identificar o simple para identificar a aquellos pacientes que se puedan beneficiar de una valoración geriátrica más profunda. Recomiendan, por ejemplo, utilizar el test de la silla, la velocidad de la marcha o el test de los 6 minutos. También reflejan el impacto positivo que tiene el ejercicio físico en estos pacientes y insisten en la importancia de la fragilidad como herramienta también para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo, en cuestiones de terapia renal sustitutiva. Pero el punto que me parece más importante es el último, que es que recomiendan que en todos los pacientes ancianos con estadio 5 deberían recibir un manejo y una valoración multidisciplinar y multidimensional, que incluya una valoración cognitiva, una valoración funcional, psicosocial, de la fragilidad, comorbilidades, etc. Esto, en pocas palabras, se llama valoración geriátrica integral, con lo cual ya entonces refuerza el valor o el impacto positivo que puede tener en estos pacientes una colaboración estrecha entre especialistas en nefrología y geriatría. Pero volvemos a la cuestión. ¿Qué herramienta elegimos? ¿Qué es lo que queremos saber para aplicar nuestra práctica? Bueno, yo intento responder esta pregunta desde un punto de vista más conceptual y desde un punto de vista más práctico. Conceptualmente, hay que distinguir dos principales corrientes en cuanto a la concepción o la definición de fragilidad. En primer lugar, Linda Fried en 2001 estableció el concepto de fragilidad fenotípica, fragilidad física, que considera al paciente frágil en función de si cumplía una serie de criterios que os presentaré en breves. Y dentro de esta corriente también podríamos incluir las pruebas de ejecución física, como la velocidad de la marcha, el test de Time Up and Go o la Short Physical Performance Battery. La otra gran corriente sería la que considera la fragilidad como un acúmulo de déficits, es decir, a medida que los pacientes van acumulando una serie de déficits en distintas categorías, cognitivas, psicosociales, comorbilidades, pues hace que el paciente sea cada vez más frágil. El principal exponente de esta corriente sería el índice Rockwood, aunque también hay más herramientas como la escala de Edmonton o la de Groningen. Y habría un último grupo compuesto por escalas y herramientas que no cumplirían claramente criterios de las otras dos, porque contienen elementos de ambas, como ocurre con el cuestionario Frail o la escala clínica de fragilidad. Con respecto a los criterios de Freud, se reparten esos 5 que veis allí, que son pérdida de peso involuntaria, un ánimo bajo, una velocidad de la marcha reducida, una actividad física reducida y una baja fuerza muscular, medida por dinamometría. De tal manera que si cumplen 3 o más criterios, el paciente se considera como frágil. Su principal ventaja es que es considerado tradicionalmente como el gold estándar, dado que es el que más se asemeja al concepto inicial de la fragilidad. Y su tiempo de aplicación pues, no es muy elevado, en menos de 10 minutos se pueden aplicar sin problemas. Como principal inconveniente es que requieren material, tanto espacio para poder realizar la velocidad de la marcha y que requiere un dinamómetro. Y por otro lado no evalúa comorbilidad ni cognición. Y si consideramos la fragilidad como un síndrome multidimensional, pues estaría quedando fuera pues, componentes potencialmente importantes. No obstante, su capacidad predictiva en enfermedad renal crónica está demostrada, tanto a nivel como predictora de mortalidad, de hospitalización, calidad de vida y caídas. Por otro lado, el índice de Rockwood, ahí os he presentado la versión abreviada de 31 ítems, el original tiene 70 ítems.
consiste en, bueno, como os decía antes, en acumular una serie de características de tal manera que luego eso se convierte en un índice entre el total y si el índice es mayor o igual a 0,2, el paciente se considera frágil. Esta característica cuantitativa permite cuantificar el grado de fragilidad y distinguir una fragilidad leve, moderada, grave, y también tiene una menor variabilidad interobservador que otras herramientas. Su principal inconveniente es que al requerir una valoración geriátrica integral, pues en menos de 20-30 minutos no se puede aplicar de forma adecuada. Y otra crítica una crítica que tiene también es que incluye dentro de la misma herramienta ítems de discapacidad, con lo cual si volvemos al concepto de la fragilidad como un paso previo a la dependencia, a la discapacidad, pues ahí hay un choque conceptual. Y por otro lado, no capta bien la fragilidad física, como ocurre, por ejemplo, con los criterios de Freud. También tiene demostrada su capacidad predictiva. Y la escala clínica de fragilidad es un intento de los mismos autores de abreviar y simplificar el índice de fragilidad, de tal manera que distingue a los pacientes en 9 grupos en función de su estado de salud y físico y de la estabilidad de sus patologías crónicas, de tal manera que los pacientes que están en un grupo 5 mayor se consideran frágiles. Se pasa muy rápidamente y tiene buena correlación con el índice de fragilidad, aunque su principal crítica es el hecho de que está más sujeto a la subjetividad del evaluador, aunque ya hay algoritmos que intentan estandarizar y eliminar esta desventaja. En estadios más avanzados no distingue fragilidad y dependencia y no evalúa dominios específicos como sí hacía el índice de fragilidad. No obstante, también tiene demostrada su capacidad predictiva en población nefrópata. Ahí no se ve muy bien, pero bueno, es el algoritmo que plantean para intentar sistematizar la aplicación de esta escala. Y por último, quería dar algunas pinceladas de la escala Frail, puesto que bueno, son 5 preguntas que están extraídas o inspiradas en los criterios de Freud, pero también contiene algún ítem como el de tener más de 5 enfermedades, que es más propio de los modelos acumulativos. Entonces, además de ser una herramienta mixta, pues quizás es la más fácilmente aplicable, se pasa además en poco tiempo, aunque no está exenta de sesgos, como el de autorreporte. Y tampoco evalúa la cognición como ocurría con los criterios de Freud. No obstante, su capacidad predictiva también está demostrada. Y pasando a un punto de vista más práctico, hay que preguntarse 4 cosas a la hora de elegir la herramienta que apliquemos en nuestra práctica. En primer lugar, ¿dónde y cuándo? No es lo mismo que el paciente esté en urgencias, que si está ingresado en una planta o que si está en su situación basal en una consulta, puesto que la situación clínica y física del paciente va a ser distinta y también la disponibilidad de recursos y el tiempo del que dispongamos va a ser distinto. Porque también hay que preguntarse qué condiciones necesita el evaluador. En atención primaria con 5 minutos por paciente va a ser complicado. En urgencias a lo mejor tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Y volvemos al tema del material. Algunas escalas requieren material para aplicarse. Y en cuanto a las peculiaridades de la escala a elegir, también es algo importante a tener en cuenta, puesto que algunas de ellas, como la escala de Edmonton, requieren entrenamiento previo para aplicarla correctamente. También hay que valorar la aplicabilidad de las escalas y sus propiedades métricas, su sensibilidad, su reproducibilidad, etc. Y también es interesante pensar qué concepto de fragilidad es el que está plasmando, el que está reflejando la herramienta que queremos elegir, porque a lo mejor nos interesa más captar más la fragilidad física o bien más la fragilidad multidimensional de los modelos acumulativos. Y por último, y por supuesto, que estén validadas en escenarios nefrológicos. No todas las escalas pues, se han utilizado en investigación en enfermedad renal crónica. Y por último, y no menos importante, es el objetivo para el que queremos usar la escala. No es lo mismo querer usar una herramienta pues, de forma rápida para detectar a aquellos pacientes que se beneficiarían de una valoración geriátrica integral más completa o para decidir derivar estos pacientes a geriatría, o bien si no disponemos de un geriatra a mano, pues para establecer un diagnóstico más específico de fragilidad. Y por supuesto también puede ser interesante elegir aquellas escalas que tengan una capacidad predictiva más sólida, más fuerte, de cara a facilitar la toma de decisiones. Por tanto, yo concluiría los puntos más importantes es considerar la fragilidad como un elemento más en la valoración de los pacientes ancianos con enfermedad renal crónica al mismo nivel o incluso por encima en según qué casos que otras cuestiones como la anemia, las alteraciones del metabolismo óseo-mineral, etc. Hay que adaptar estas herramientas a la práctica clínica de cada uno y por lanzarme un poco a la piscina,
Bueno, aunque no hay un consenso, sí que yo quizás recomendaría utilizar algunas de las escalas que pongo ahí. En concreto, los criterios de Freud es de la que más se ha utilizado en la bibliografía, tiene una capacidad predictiva muy fuerte y conceptualmente también es bastante sólida, aunque no desmerecería el uso de otras como la escala Frail o la escala clínica de fragilidad por su sencillez para aplicar en el día a día, aunque quizás estas las reservaría más para funciones de cribado. Y no hay que olvidar que el verdadero gol estándar, por así decirlo, es la valoración geriátrica integral. Con lo cual, vuelvo a insistir en la importancia y el futuro, creo, de la colaboración y estrecha entre ambas especialidades. Porque al final el objetivo final de todo esto es facilitar la toma de decisiones. Un escenario cada vez más frecuente, que es el decidir entrar o salir de terapia renal sustitutiva en pacientes cada vez más ancianos, cada vez más complejos y cada vez más delicados, pues está dando y va a dar cada vez más quebraderos de cabeza que yo creo que refuerzan la idea de que la evaluación tiene que ser multidisciplinar. Y para terminar, quiero hacer una pequeña reflexión, una pequeña observación acerca de este metaanálisis que recoge la evidencia más reciente sobre esta cuestión. Y es que de los 105 estudios que analizaron finalmente, solamente un 16% estaban centrados en pacientes con enfermedad renal crónica, no en terapia renal sustitutiva, con lo cual ya serían pacientes a los que llegamos tarde, ¿no? Porque a la hora de evaluar la fragilidad, porque ya están dentro. Y quizás más importante es que de los pacientes, o sea, de los estudios que tienen edades medias mayor o igual a 75 años, solo un 18% cumple esta condición, con lo cual no es el paciente que vemos en el día a día o que vamos a ver en el día a día. Con lo cual, bueno, ahí quiero dejar la semilla para reforzar la importancia y el campo de investigación por delante que hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por ajustarte al tiempo. Igual quédate un poquito y preguntamos. Vale, genial. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Aprovechamos a Javier. Bueno, si no, pues te pregunto yo, Javier. Es un poco más casi filosofar. ¿Tú por qué crees que en las historias clínicas que hacemos, al final en la historia clínica siempre pones por los factores de riesgo cardiovascular, la edad y demás, ¿por qué no hemos conseguido que en la historia clínica, independientemente de que los pacientes sean, yo creo casi por encima de los 70, ya se podría hacer, o 65 incluso, ¿no? ¿Por qué no hemos conseguido que la gente ponga la fragilidad que tiene el paciente? Porque luego eso tiene unas implicaciones tremendas en la toma de decisiones, tanto en los pacientes agudos como crónicos. Y no sé, nos has contado un montón de herramientas que podríamos utilizar de manera objetiva para la toma de decisiones y no somos capaces de que esto aparezca en las historias, salvo en las de geriatría, ¿no? ¿Tú por qué crees que es esto? A ver, yo creo que al final es por falta de concienciación todavía. Es decir, incluso hay una estrategia del Ministerio que ya en 2022 refuerza que todos los pacientes ancianos, ya no nefrópatas, sino en todos, tienen que tener una valoración de fragilidad. Entonces, esto sí que idealmente tendría que venir hecho desde primaria, de una situación ya basal previa del paciente, pero yo, un poco siguiendo tu hilo de filosofar, mi opinión es por una falta de concienciación, ¿no? Es decir, sí que es un síndrome que, aunque está de moda, quizás no está tan de moda como debiera, ¿no? Hasta que forme parte, como tú bien dices, como un ítem más de las historias. ¿Tú crees que los nefrólogos deberíamos rotar en nefrología, en geriatría, de residentes? Por supuesto. Y nosotros en nefrología, sin falta también. Sí, claro. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Tenía yo también alguna pregunta. Hablamos de estas escalas. Es verdad que creo que a nivel, un poco por ser prácticos, por irlo introduciendo un poquito en pues en nuestra práctica clínica, probablemente lo interesante es, vamos a escoger una de cribado, como has dicho, pues una CSF a lo mejor, que empiecen a aparecer en las historias. Tampoco a lo mejor es tan difícil, es ver una foto, o sea que efectivamente... Pero sí veo muchas veces que nos centramos en estas escalas sirven para mortalidad, hospitalización o toma de decisiones para diálisis. Sí. Te pregunto también, pues a la hora de decidir ingresos en UCI, ingresos, cirugías complejas, trasplante renal, abordar un poquito más esto, el perfil del paciente nefrológico no es solo entrar en diálisis o no, es muchas otras intervenciones agresivas que a veces hay que también saber definir.
Y si también tienes alguna experiencia o has mirado o podrías diferenciar escalas en perfiles diferentes de nefrología, trasplante, hemodiálisis, clínica. Sí, a ver, en general la bibliografía que hay acerca del tema de la fragilidad en enfermedad renal crónica está centrada en, bueno, terapia renal sustitutiva, pero también trasplante, en menor medida también trasplante, y la que más se utiliza son los criterios de Fried, es decir, por eso también es la que, por la que yo me decantaría más en caso de disponer el material y el tiempo, porque sí que a los ítems de mortalidad, hospitalización y demás es la que más, una relación más sólida ha demostrado. Sí que es verdad y que me llama la atención que otros ítems también, otros resultados potencialmente interesantes como regresión, rapidez de progresión de la enfermedad renal y demás, hay muy poca bibliografía al respecto. Entonces sí que es verdad que muchas veces los estudios están centrados ya cuando ya está el paciente en esa situación, ya está en diálisis, ya está trasplantado y bueno, pues sí, pues la fragilidad, los pacientes frágiles van peor, pero quizás, como todo, siempre prevenir y tomar decisiones lo más precoces posibles es lo más interesante. Yo creo que es donde falta el campo, es decir, donde habría que hacer más estudios es en pacientes que todavía no están trasplantados, que todavía no están en terapia sustitutiva y ver cuáles pueden ir mejor, facilitar la toma de decisiones y, obviamente, de forma conjunta con el paciente. Tenemos ahí una pregunta. José Portales, de Puerta de Hierro. Me encanta que Hobson se preocupe por la fragilidad de los ancianos en primera persona, que me tocará dentro de poco. Comentarios. Yo creo que hay que incorporar geriatría en el core curriculum del nefrólogo, ¿vale? No solo colaborar con vosotros, sino hacer lo propio, porque si no, nunca lo vamos a internalizar. Y un comentario sobre que la fragilidad no es un tema de ancianos. ¿Vale? Aquí enseguida habláis del anciano de más de 70 y 75, que es lo que vosotros veis. Si tú trabajas con enfermedad renal crónica, verás, o a lo mejor no te los enseñan porque eres geriatra, pero en nuestra experiencia estudiando fragilidad en diálisis peritoneal con la doctora Estefanía García Menéndez, más de la mitad de la población cumple criterios de fragilidad con una edad media inferior a 65 años. Entonces, hay que expandir esto porque la enfermedad renal crónica es un envejecimiento acelerado y es en todas las esferas. Entonces, claro, yo no sé si hay llamar a la geriatra para que te evalúe a uno de 55, lo compráis o no, pero... Claro, es que ahí hay una cuestión, efectivamente, lo que dices es verdad, ¿no? Que la enfermedad renal crónica es un modelo de envejecimiento acelerado como lo es la propia fragilidad y, de hecho, comparten mecanismos fisiopatológicos y moleculares. El tema es que sí que es verdad que una cosa es considerar al paciente frágil por una puntuación mala en los criterios de Fried o en cualquier escala. O sea, yo hoy me bebo 3 cubatas y mañana soy frágil o dependiente. Es decir, no creo. Una cosa es los resultados de las pruebas, ¿no? Conceptualmente, yo creo que un paciente complejo, como puede ser un paciente nefrópata, que encima a lo mejor puede tener más comorbilidades y demás, es un mundo el tema de la multimorbilidad y la inestabilidad clínica, por eso hay una parte de la fragilidad que es la que considera la fragilidad multidimensional, que dice Rockwood, la que considera varias cosas, y otra cosa es la fragilidad física. Entonces, sí que puede haber mucha relación, pero sí que se distingue en cuanto a que es un proceso que se asocia a la edad, en cuanto a lo que es la fragilidad, pero yo creo que a veces en patologías como también que tienen un componente inflamatorio crónico, como la enfermedad renal crónica, pueden compartir muchas características e incluso confundirse. Entonces, llamar frágil, como bien dices, que es una duda que me parece muy razonable, a un paciente de 50 años, de pongamos 45 años, que tiene una enfermedad renal y muchas otras comorbilidades y que está muy mal de estado de salud general, yo creo que estaremos hablando de otra idea de fragilidad, más semántica, más que conceptual. No estoy de acuerdo, pero lo discutiremos, que no hay tiempo. La fragilidad es fragilidad a cualquier edad, es multidimensional. Un paciente en diálisis que tiene su vida social, personal limitada y en muchos aspectos peor que un señor de 75 años que no esté en diálisis, se merece la clasificación de fragilidad y las atenciones que generéis para prevenirlo y para recuperarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier.
Bueno, la siguiente charla la va a dar la doctora Cristina Andrades Gómez, que viene del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, es nefróloga y nos va a intentar ayudar y a ilustrar en cómo manejar pacientes frágiles con inmunosupresión. Muchas gracias, José, y gracias también a la Hobson por la invitación. Y bueno, a mí me gustaría repetir otra vez el concepto de fragilidad, aunque el doctor Montero lo ha explicado perfectamente, porque es un síndrome que se caracteriza porque hay una baja reserva y una capacidad reducida para las situaciones de estrés y hace que esa persona sea vulnerable. Es multisistema, puede cambiar, es decir, podemos encontrar un paciente que en un primer momento sea frágil, a lo largo de su evolución deje de serlo. No es lo mismo que discapacidad, y esto es importante a la hora de no estigmatizar al paciente, hace que sea vulnerable y también puede ser reversible. Se acaba de comentar, y yo quería también hablar un poquito de ello, y es que he querido traer otra vez la definición para hablar de que no está incluida la edad. Es verdad que con la edad hay más riesgo de fragilidad, pero podemos tener pacientes de 45 o 50 años que sean frágiles y, por tanto, es muy importante el valor de corte de edad. ¿Qué se considera anciano? Hay estudios, como podéis ver, y vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, que consideran que un anciano tiene 75 años, otros 65, otros 80. Por tanto, esos valores de corte son muy arbitrarios y verdaderamente no reflejan el envejecimiento fisiológico. Por otro lado, el concepto de fragilidad tiene una visión más profunda de esta capacidad para soportar enfermedades y, por supuesto, para soportar tratamientos estresantes como es el tratamiento inmunosupresor. Por tanto, creo conveniente de que consideremos también que un paciente 45 o 50 años de edad con enfermedad renal crónica sea frágil y, por supuesto, tenemos que pasarle una escala de fragilidad a este paciente. Decir que con la edad hay más fragilidad porque hay una situación de inmunosenescencia en la cual está desregulado el sistema inmunitario y este aumento de la carga inmunológica más las comorbilidades asociadas a la edad hacen que ese paciente tenga mayor riesgo de fragilidad. Y esto lo vamos a ver mucho en enfermedades sistémicas de nuestro campo como son las vasculitis, que cuanto más edad, mayor riesgo tenemos de tener una vasculitis. ¿Y por qué en la glomerulopatía hay mayor riesgo de fragilidad? Pues esto es así porque hay un incremento también de la inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica conlleva a un aumento de citoquinas proinflamatorias y hacen que, por ejemplo, se produzca una situación de sarcopenia, dando lugar a un paciente mucho más frágil. Por tanto, nos encontramos en una situación de tormenta perfecta, en el cual tenemos a una actividad inmunológica aumentada, riesgo de progresión renal, comorbilidad, fragilidad y todo en el mismo paciente. Y en función de ello tenemos que decidir si le vamos a iniciar o no qué tratamiento, cuánto tiempo y cuál es el esquema que vamos a ampliar. Y también muy importante decidir si no vamos a tratar a ese paciente. ¿Por qué es importante conocer la fragilidad del paciente? Pues porque la fragilidad se asocia a mortalidad en enfermedad renal crónica en todos los estadios. Cuanto más avanzada sea la enfermedad renal crónica, evidentemente, mayor riesgo vamos a tener de fragilidad. Y esta fragilidad va a aumentar esa mortalidad, de tal manera que un paciente que se encuentre en hemodiálisis tiene 2 veces más de riesgo de mortalidad siendo frágil que no siendo frágil. Más riesgo de hospitalizaciones y más riesgo de caída. Pero ¿qué pasa si decidimos tratar a un paciente con tratamiento inmunosupresor? Pues que tenemos también mayor riesgo de complicaciones fundamentalmente infecciosas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que la inmunosupresión puede ser perjudicial para el paciente. Vais a ver a lo largo de la charla, como os he comentado anteriormente, que voy a hablar mucho del paciente anciano, pero porque hay muy pocos estudios de paciente frágil. Así que fundamentalmente me referiré al paciente anciano, aunque yo os he comentado anteriormente que no debemos de utilizar la edad como punto de corte para hablar de fragilidad. La fragilidad se ha hablado mucho en la especialidad, aparte de geriatría, de oncología, en la cual los oncólogos llevan desde hace muchísimo tiempo utilizando escalas de fragilidad para decidir si el paciente inicia o no tratamiento con quimioterapia, con inmunoterapia. Os traigo aquí esta revisión sistemática de la literatura, en la cual se realizaron escalas de fragilidad a los pacientes y se observaron que aquellos pacientes oncológicos que eran frágiles tienen mayor riesgo de mortalidad, de toxicidad medicamentosa o, por ejemplo, mayor riesgo de hospitalización. Y, por lo tanto, es muy importante aplicar estas escalas. Esta revisión sistemática también nos hablaba de que, aunque veamos muchas veces en las evoluciones de oncología el ECOG verdaderamente no se debería de utilizar para tomar decisiones, puesto que no son escalas de fragilidad. Hay que utilizar fundamentalmente, en este estudio se utilizó la G8 y, importante, si todos los médicos utilizamos la escala de fragilidad, al final hablaremos el mismo idioma y 2 oncólogos, 2 nefrólogos, 2 geriatras tomarán la misma decisión empleando una escala que al final, aunque tenga rasgos subjetivos, también tiene rasgos objetivos. Voy a hablar un poco de la glomerulopatía en el anciano, como he dicho anteriormente, me referiré a ancianos. A día de hoy no hay ensayos clínicos aleatorizados sobre enfermedad de cambio mínimo focales segmentarias en pacientes frágiles, pero sí que hay estudios observacionales realizados en ancianos. Y se ha observado de que tienen un menor riesgo de recaída, pero sin embargo el tiempo hasta la remisión es mucho mayor en los ancianos. Tienen mayor riesgo de hospitalización, fundamentalmente un 13,3%, debido a fracasos renales agudos y también a la presencia de toxicidad medicamentosa.
¿Qué tratamiento le podemos poner a un paciente con cambios mínimos focales segmentarios anciano? Pues bien, con la idea de ahorrar esteroides, que como sabemos son muy perjudiciales para este tipo de pacientes, se ha apoyado el uso de inhibidores de la calcineurina. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente con cambios mínimos recaedor frecuente, rituximab. No lo traigo aquí, pero el grupo de la Glossen en el año 2019 realizó un estudio sobre IgA y ancianos. Y en ese estudio se observó, un estudio retrospectivo multicéntrico, que aquellos pacientes ancianos con IgA tienen una peor evolución porque tienen mayor riesgo de fracasos renales agudos, mayor riesgo de hipertensión y mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. En cuanto al uso de inmunosupresión en este grupo de pacientes, la Glossen lo que observó es que verdaderamente no había diferencias significativas, pero sí que se vio una mayor tendencia a una mejoría de función renal en aquellos pacientes que recibían tratamiento inmunosupresor. Creo que la mejor enfermedad que se adapta al anciano en nuestro campo es la vasculitis, puesto que se aumenta con la edad, como os he comentado anteriormente. Os traigo aquí este estudio publicado por el Grupo de la Columbia en el año 2011, en el que se observa que aquellos pacientes con vasculitis ANCA, ellos consideraron ancianos a una edad superior a 80 años. Hubo un grupo en el que recibió tratamiento inmunosupresor, el otro grupo no recibió tratamiento, y se observó que al año de inicio de ese tratamiento inmunosupresor, los pacientes que lo recibían tenían menor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. En cuanto a la mortalidad, en el primer año no había diferencia entre el grupo tratado con tratamiento inmunosupresor y el grupo que no. Pero, sin embargo, esta diferencia sí se observó a los 2 años. Los autores defienden en este estudio que probablemente esa no diferencia de mortalidad al año sea debida a los efectos secundarios iniciales que tiene el tratamiento inmunosupresor. Este estudio, sin embargo, no incluyó a pacientes ancianos frágiles. Por otro lado, en el año 2015 se publicó ya un estudio retrospectivo realizado con un grupo de pacientes europeos, en el que pacientes con vasculitis ANCA, en este caso ancianos, el punto de corte era 75 años de edad, recibieron tratamiento con ciclofosfamida y rituximab y otro grupo recibió placebo. Y también se observó una disminución de mortalidad en el grupo tratado con un tratamiento inmunosupresor, fundamentalmente con rituximab. En este caso, y a diferencia del estudio anterior, sí que empezaron a tener en cuenta que verdaderamente no habían, como era un estudio retrospectivo, no se habían tenido en cuenta la fragilidad y que probablemente esos pacientes frágiles recibieron menos tratamiento inmunosupresor. Un estudio prospectivo también realizado posteriormente incluyó a pacientes con vasculitis ANCA, pero esta vez por encima de 75 años. 3 grupos de pacientes, dosis alta de glucocorticoides, medias y bajas. Eso observaron que no tenía sentido dar dosis altas de corticoides porque al final daban mayor efecto secundario y no mejoraban ni la tasa de remisión ni prevenían recaídas. En este caso, una de las limitaciones que sí que nos habla este estudio es que tampoco se incluyeron a los pacientes frágiles y que cada médico tomó la decisión que consideró adecuada para incluir a un paciente dentro de un grupo u otro, pero sin tener en cuenta estas escalas de fragilidad. ¿Qué nos dicen las guías CADIGO de vasculitis que recientemente se han publicado el año pasado? Pues que los pacientes con vasculitis ANCA tienen mejor supervivencia si reciben tratamiento inmunosupresor, incluido aquellos pacientes que consideran las guías CADIGO en este caso anciano por encima de 75 años de edad. Pese a que no se incluye como tal el paciente frágil de cara al tratamiento de esta vasculitis ANCA, sí se incluye a un paciente anciano frágil. ¿Qué tratamiento le ponemos a un paciente con una vasculitis que sea anciano, que sea frágil? Pues para empezar es muy importante evaluar la fragilidad, como os he comentado. La inducción con rituximab y de cara a ahorro de esteroides podemos utilizar un tapering y un menor dosis de corticoides y, por supuesto, el tratamiento con avacopan, mientras que podemos realizar el mantenimiento con rituximab. Mensajes clave importantes en el tratamiento de la vasculitis en el anciano. Cautela a la hora de interpretar los estudios. No hay escala de fragilidad. Los pacientes quizás que eran frágiles recibieron menos tratamiento o no sabemos en qué brazo estaba y, por tanto, la mortalidad muchas veces es diferente si el paciente es frágil o no, como hemos visto. Importante utilizar esta escala de fragilidad no solo para decidir si se inicia o no tratamiento al paciente, sino también para ver qué ajuste de tratamiento, cuánto tiempo y lo que he comentado anteriormente, que 2 nefrólogos, oncólogos, geriatras tomen la misma decisión utilizando una escala. Quiero terminar con esta diapositiva en la cual se trae cómo podemos manejar la enfermedad glomerular. Yo quitaría el concepto de elderly, de anciano, porque como os digo, creo que sí que puede haber un paciente frágil con 60 años de edad, que tendré seguro pacientes así en la consulta. Y es muy importante, además de realizarle todos los estudios que consideremos a este paciente con enfermedad glomerular o sistémica, realizarle una escala de fragilidad. Estamos en un momento en el que necesitamos ensayos clínicos aleatorizados donde se incluyan a pacientes frágiles, puesto que la esperanza de vida, sobre todo en nuestra población, cada vez más en aumento. Hay mayor incidencia, como se vio en el estudio de la Glossen de la IgA, de pacientes ancianos con más edad con nefropatía IgA y, por tanto, es el momento de hacer estos estudios y ver no solo el inicio del tratamiento, sino también qué ajuste, qué dosis. Y además creo que hay cada vez fármacos más nuevos, como por ejemplo el avacopan, que pueden ser muy interesantes en este grupo de pacientes. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo te quería hacer una pregunta para que quede así un mensaje. ¿Qué pacientes no trataría por su fragilidad? Pues, por ejemplo, aquel paciente en el que, aplicando la escala de fragilidad, por ejemplo, un FRE muy elevado, ese paciente a lo mejor, en vez de no plantearme no iniciar el tratamiento, igual ajustarle el tratamiento y ver también qué pasa. Muchas veces al final esto no es blanco o negro de voy a iniciar o no voy a iniciar el tratamiento. Puedo iniciarlo con una dosis pequeña o cambiando el esquema de tratamiento, como por ejemplo en un paciente de cambio mínimo, e ir viendo también qué pasa. La fragilidad, como he dicho anteriormente, también puede evolucionar con el tiempo. Igual en un primer momento vemos al paciente frágil, acaba de salir de un ingreso hospitalario, etcétera, pero luego a lo largo del tiempo mejora. Entonces, yo más que decidir si sí o si no, que vamos a realizarle un ajuste y vamos a ir viendo también un poquito la evolución. Y en base a ese esquema, ¿cuál es el orden de fármacos que no utilizarías de inicio? La dosis alta de corticoides, yo creo que en los distintos estudios son los que más han demostrado que al final no tienen tanto beneficio y aportan más toxicidad farmacológica. Entonces iría abogando un poco a ese ahorro de esteroides. En la glomerulopatía hay muchas enfermedades que el tratamiento se hace con corticoides, cambio mínimo, focal segmentaria. Entonces, iría un poco por el ahorro de esteroides. Tenemos el rituximab, tenemos el avacopan y, por ejemplo, en el estudio que se hizo por el grupo de la Glossen, sí que se analizó el tratamiento con la inmunosupresión y yo creo que si incluimos un poquito más de pacientes, hacemos estudio prospectivo, pues podemos afinar un poco más de cara al tratamiento en este tipo de pacientes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, y la siguiente ponencia nos la va a dar Elena Muñoz. Elena es fisioterapeuta y trabaja con los compañeros del Hospital del Mar. El equipo de trasplante tiene una cohorte muy grande de prehabilitación y de fisioterapia en pacientes frágiles y espero que sea una charla muy instructiva y útil. Vale, pues muchas gracias. Yo vengo a hablaros de la prehabilitación en pacientes en lista de espera y los enfoques para optimizar el acceso al trasplante renal. La fragilidad es común en los pacientes con enfermedad renal crónica con una prevalencia de entre el 12 y el 20%. El trasplante renal es el tratamiento gold estándar para estos pacientes. Sin embargo, los candidatos a trasplante renal presentan limitaciones a la capacidad del ejercicio y función física, lo que conlleva una inactividad y peores resultados post-trasplante. Y en el momento de la cirugía presentan una fisiología comprometida y no soportan una intervención quirúrgica mayor. Y la rehabilitación de post-trasplante debido a la disminución de la actividad física en el primer año después de la cirugía ha demostrado una baja adherencia. Entonces, la literatura actual nos dice que existe una fuerte correlación entre la condición física preoperatoria y los resultados positivos postquirúrgicos, por lo que las intervenciones pretrasplante podrían ser una vía alternativa, puesto que los candidatos están más motivados ante una cirugía inminente. La prehabilitación es el conjunto de actuaciones que preparan al paciente para la intervención quirúrgica y posibilitan una mejor recuperación. La prehabilitación se ha estudiado en otras poblaciones como cirugía abdominal electiva, aneurisma de aorta abdominal, bypass coronario, cáncer colorectal y trasplante de órgano sólido. También se ha visto que incluso programas breves de prehabilitación han contribuido a disminuir la atrofia muscular por desuso, mejorar la capacidad funcional, aumentar la actividad física y disminuir el tiempo de recuperación posoperatoria. Normalmente las intervenciones de prehabilitación incluyen ejercicio físico, asesoramiento nutricional y psicológico. Los pacientes en lista de espera presentan múltiples comorbilidades, lo que impacta de forma negativa en los resultados post-trasplante y en su calidad de vida. Además, los candidatos que tienen una alta carga de comorbilidad presentan un riesgo de 1,38 veces mayor de mortalidad en lista de espera. Y luego la fragilidad es está directamente asociada con un aumento de la mortalidad. Además, los pacientes frágiles tienen menor probabilidad de inclusión porque tienen riesgo de complicaciones post-trasplante, bajas reservas funcionales y dificultad para superar la cirugía.
Desde el equipo médico se realiza una evaluación integral de la fragilidad, la autonomía, comorbilidad, situación psicosocial, y la presencia de fragilidad y dependencia funcional disminuye las probabilidades de inclusión. Por lo que mejorar la condición funcional va a ayudar a ampliar la elegibilidad, y la prehabilitación surge como una estrategia preventiva. Entonces, dentro de la prehabilitación hemos dicho que teníamos 3 bloques. Primero vamos a hablar del ejercicio físico, y dentro del ejercicio físico también tenemos otros 3 bloques. En un primer lugar tendríamos el ejercicio aeróbico, que nos va a ayudar a optimizar la capacidad cardiorrespiratoria, y este tipo de ejercicio sería recomendable hacer entre 3 y 5 días a la semana, unos 20-30 minutos, a un 40-60% del consumo de oxígeno pico. Y como ejemplos de este tipo de ejercicio podría ser bicicleta, cinta de correr o caminar. Luego tenemos el ejercicio de fuerza, que nos va a ayudar a prevenir la fragilidad física y la sarcopenia. Este ejercicio sería recomendable realizarlo unos 10-20 minutos, con un aumento semanal progresivo de medio kilo a la semana si el paciente lo tolera, y series de 8-10 repeticiones. Y lo haríamos en los grandes grupos musculares de extremidades superiores e inferiores. Y por último tenemos el ejercicio respiratorio, que nos va a ayudar a mejorar la eficacia ventilatoria y prevenir complicaciones pulmonares, y este sería recomendable hacerlo de forma diaria, unos 10 minutos, al 30-50% de la presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima, y trabajaríamos fuerza inspiratoria y fuerza expiratoria. Luego tenemos el asesoramiento nutricional, que aquí serían recomendables realizar dietas individualizadas para mejorar los hábitos del paciente y evitar la malnutrición. Y en caso de malnutrición o riesgo, habría que aportar suplementación proteica para preservar la masa muscular. Y también es importante una evaluación nutricional de forma sistemática para detectar y, en su caso, corregir la malnutrición lo antes posible. Con respecto al asesoramiento psicológico, el apoyo psicosocial mantiene la adherencia a ejercicios, dieta y citas médicas, reduciendo la deserción y favoreciendo resultados positivos. También muchas personas presentan síntomas emocionales negativos que afectan a su calidad de vida y su compromiso terapéutico, por lo que la intervención psicosocial especializada puede disminuir estos síntomas, mejorando el bienestar y facilitando la preparación integral para el trasplante. Y luego también la educación al paciente y a la familia sobre el proceso, pues va a ayudar a promover el autocuidado, la autogestión y la confianza, que son elementos importantes para afrontar la cirugía y el postoperatorio con mejores perspectivas. Como modelos de implementación, pues sería interesante tendríamos los programas hospitalarios supervisados, que sería el paciente viene al hospital a hacer el ejercicio, las intervenciones domiciliarias, donde el paciente lo puede realizar en casa, y la telemedicina y el seguimiento híbrido, que combinaría seguimiento presencial con virtual. La evidencia actual de prehabilitación en trasplante renal es escasa. Tenemos estos 3 estudios, el de Macadam de Marco et al., que es un estudio piloto de 8 semanas donde realizaron ejercicio aeróbico y de fuerza y vieron mejoras en la actividad física en el segundo mes, un alto grado de satisfacción por parte de los participantes y disminución de la estancia hospitalaria en los pacientes que se trasplantaron. Luego tenemos otro piloto de Loren et al., que realizaron un programa de 8 semanas que incluyó ejercicio de fuerza, resistencia y flexibilidad, y observaron mejoras en la fragilidad, reducción de la fatiga, aumento de la actividad física y fuerza periférica. Y el de Ma et al., que fue un ensayo controlado aleatorizado de 12 semanas, en el que observaron, que fue entrenamiento en casa supervisado de manera remota, y observaron mejoras en la capacidad del ejercicio, la fuerza de extremidades superiores y velocidad de la marcha. La prehabilitación es más desafiante en trasplante renal, puesto que se desconoce la fecha de la cirugía y las limitaciones horarias y geográficas de estos pacientes pueden afectar a su participación en estos programas. Y bueno, por último, quería presentar los resultados del estudio que hemos publicado con el grupo Freilmar, que es un ensayo controlado aleatorizado en el que valoramos se incluyeron 121 pacientes
y realizamos un programa de prehabilitación de 8 semanas, 3 días a la semana, 1 hora. 2 de las sesiones eran supervisadas por un fisio, ya fuera de manera presencial en el hospital o por videollamada, y una la hacían de manera autónoma en casa. Y bueno, estratificamos por fragilidad y por FRID mayor o igual a 2. Las características basales de la muestra fueron una media de edad de 63,4 años con un 76% de hombres, un porcentaje de pacientes en prediálisis de 24,8, un 18,2 en diálisis peritoneal y un 57% en hemodiálisis. Y la fragilidad en fenotipo de FRID mayor o igual a 3 fue del 15,7% y mayor o igual a 2 el 40%. Y después del programa, el grupo de intervención obtuvo mejoras en la capacidad del ejercicio, la fuerza muscular periférica, la fuerza de musculatura respiratoria, el grosor muscular y las mejoras en la fragilidad. Y como variables a destacar, pues en la capacidad del ejercicio, el grupo de intervención tuvo una mejora en la prueba de esfuerzo de 12,8 vatios, una mejora en el hand grip de 1,8 kilos y un aumento del grosor del recto femoral de 1,2 milímetros. Y bueno, también destacar que hace poco la revista la American Journal of Kidney Disease ha hecho un editorial sobre nuestro artículo en el que destaca el estudio Freilmar como el mayor y más completo ensayo aleatorizado sobre prehabilitación en trasplante renal. También señala el diseño riguroso, la alta adherencia y la aplicabilidad clínica, tanto presencial como telemático. También dice que es una evidencia sólida de la mejora de la función física y la fragilidad, y lo señala como un paso clave hacia la implementación de la prehabilitación en nefrología. Como líneas de futuro, pues se necesitan estudios a gran escala con evaluaciones a largo plazo y sobre todo la integración estandarizada de estos protocolos, de estos programas en los protocolos de trasplante. Y pues podemos concluir que la prehabilitación surge como una estrategia innovadora y factible que optimiza el acceso al trasplante renal y la recuperación, y que necesitamos una mayor implementación por parte de los servicios de nefro y evidencia sólida que lo respalde. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Mira, aquí tenemos una pregunta. Bueno, Alba Santos del Hospital de Alicante. Enhorabuena a los 3 ponentes. La pregunta yo creo que también va dirigida a los 3. Habéis mostrado resultados muy buenos en la mejora de fragilidad con la prehabilitación y supongo que igual que pueden mejorar, en caso de que no haya, pueden empeorar. La pregunta es, ¿cada cuánto recomendáis evaluar la fragilidad teniendo en cuenta que lleva su tiempo y que las consultas habitualmente están sobrecargadas, pero que sí que tiene bastante implicación, como hemos visto en la sesión, para un montón de cosas? ¿Cada cuánto? Es que es quizá para los 3, no sé. A ver, yo recomendaría que se reevaluara cada vez que hay un cambio en la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si ha tenido un ingreso, después de un tiempo de convalecencia razonable, si ha entrado en diálisis, es decir, cuando hay algún cambio significativo en la situación del paciente, habría que reevaluar la fragilidad. Y si no hay ningún cambio y el paciente está estable, pues yo creo que a lo mejor con un par de veces al año, 2 o 3 veces al año, para asegurar que la cosa está bien, sería suficiente. No sé qué bien. Yo coincido que en el momento en el que cambie de terapia renal sustitutiva, ya sea para empezarla o cambiar de modalidad, ahí por supuesto, y una vez al año también me parecería muy interesante hacerlo, pero vamos, lo estoy diciendo pero sin haber leído nada en la literatura al respecto, y me parece muy buena pregunta. Y por supuesto cuando haya un cambio en la situación clínica del paciente, un ingreso hospitalario prolongado, etcétera. Muchas gracias. Hola a todos los panelistas, porque ha sido excelente charla. Yo soy Sagrario Balda de Aragón y os quería preguntar si siempre se plantea la cuestión del tiempo a la hora de detectar y evaluar la fragilidad en los pacientes de todos los ámbitos de la nefrología. Aunque en edades avanzadas es más frecuente que tengamos fragilidad, lo vemos en
todos nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, y me ha encantado destacar sobre todo el esquema de prehabilitación para trasplante renal, y no sé si existe o si pudiéramos plantearnos, porque siempre vamos muy liados de tiempo, el hacer prehabilitación en enfermedad renal crónica avanzada en consultas. Es decir, contar con equipos, porque siempre hablamos de geriatras, de medicina interna, pero no sé si se cuenta en los hospitales con los profesionales de rehabilitación para hacer un esquema y quizás introducir la prehabilitación antes de empezar terapias de diálisis. No sé, lanzo ahí la pregunta y dejo un poco el debate a todos. Igual una respuestita corta a cada uno. A ver, no sé tampoco la infraestructura que hay actualmente, pero bueno, el estudio un poco surge por eso, ¿no? Por la necesidad de preparar a los pacientes y ver si realmente es efectivo. Y bueno, como hemos visto, pues han mejorado sobre todo capacidad funcional, capacidad respiratoria, fuerza. Entonces sería interesante implementar estos programas, ¿no? Y también que desde las consultas pues también se les informe sobre que han de aumentar la actividad física, porque también muchas veces con que son pacientes que ya van muy comprometidos de horario por el tema de las diálisis, pues como que la actividad física queda en un segundo plano y vienen pues bastante desmejorados. Entonces el programa pues les ayuda bastante pues a mejorar su calidad de vida y eso, la fuerza, la capacidad. Entonces yo pienso que sí que se debería ir implementando, pero tampoco sé hasta qué punto tenemos actualmente las infraestructuras para poder hacerlo. Yo concuerdo totalmente. Sí que es una condición que al final, si se dispone de, ya sea de un hospital de día, de compañeros de rehabilitación, fisioterapia y demás, para poder hacer un programa de prehabilitación, de hecho, en geriatría ya se hace, o ya hay más evidencia en otros campos, más centros en cardiología, de cara a optimizar la situación de los pacientes, de cara a intervenciones quirúrgicas, en las que se optimiza el tratamiento, la nutrición y, por supuesto, la función física, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hacerlo también en este campo habría que impulsarlo en la medida de lo posible. Yo creo que también, y para poder hacerlo, por lo menos, creo que cada hospital tendría que saber qué fragilidad tienen. Es decir, presentando datos al final, si presenta datos robustos, el propio hospital, la gerencia, bueno, que los que se encarguen verdaderamente de la infraestructura, pues te la darán si verdaderamente se dan cuenta de que a nivel hospitalario de cada uno tenga sentido, que por supuesto seguro que los datos saldrán que sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta un poco a la sala y también pues a la mesa. Hemos hablado de, bien, vamos a identificar cuál es el paciente frágil, vamos a identificar si se puede hacer qué elección de tratamiento mejor, lo vamos a individualizar y vamos a intentar rehabilitarle para que esté mejor, ¿no? ¿Y qué hacemos con los que no se rehabilitan, con los que no pueden recibir tratamiento y sabemos e identificamos que realmente son frágiles? ¿Qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestra práctica y cuál es el siguiente paso? Hay un artículo muy bueno de la doctora de Gema, en el cual precisamente aborda también de que muchas veces al final el tratamiento, me voy un poco de cara a la charla que yo he dado, de tratamiento inmunosupresor o no inmunosupresor, hay mucho tratamiento no inmunosupresor que también se puede hacer de soporte y ajustar en ese paciente. Entonces creo que muchas veces se nos olvida el ajuste del tratamiento de soporte y siempre nos vamos a, no, hay que iniciarle tratamiento o no con corticoides. Entonces yo creo que habría que, especialmente a esos pacientes los que hemos decidido no iniciar tratamiento inmunosupresor, que no le va bien las terapias, etcétera, pues reforzar la otra parte. Sí, no, a ver, y un poco en esa línea, es decir, si un paciente frágil o con una condición que se decide no intervenir con medidas más agresivas, como puede ser terapia renal sustitutiva, eso no quita que no se pueda hacer nada. Es decir, buena parte del campo de investigación en este sentido es el tratamiento conservador versus tratamiento más agresivo. Entonces, bueno,
obviamente hay mucho terreno por delante, pero bueno, en pacientes en los que se decía manejo conservador, eso no implica que no se pueda intentar optimizar tanto a nivel farmacológico como nutricional o prescribir actividad física en la medida de sus capacidades, que obviamente le va a mejorar también la situación clínica y la calidad de vida probablemente. Y luego también, en base a lo que dicen, pues sí, también si el problema muchas veces es el desplazamiento al centro o problema, pues por eso se están intentando implementar los programas telemáticos. Nosotros en nuestro caso pues les facilitamos material para que lo pudieran hacer en casa. Entonces, bueno, es a valorar también si el paciente va a poder hacerlo en casa, si el problema es el desplazamiento al lugar donde se hace la terapia. Bueno, y una lanza también, ¿no? Y a lo mejor es el punto en el que se empieza la planificación, ¿no?, anticipada de cuidados, cuando estamos identificando pacientes con una fragilidad tan amplia, ¿no?, en el que el control de síntomas y la planificación puede ser también una estrategia en la que tenemos que pensar, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que por cerrar un poco nos ha quedado claro, ¿no?, que tenemos que intentar detectar la fragilidad y tomar decisiones y manejar a los pacientes en base a ello, ¿no? Y además me ha encantado esta mesa, un equipo muy multidisciplinar. Muchas gracias a los tres, me han encantado las ponencias. Yo creo que ha sido un simposio muy instructivo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.